Hola, 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 hola. Buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan, por favor? Sí, sí. Ok, gracias, muy amable. Bien, bienvenidos a todos jóvenes, pues apenas hay 7 estudiantes. Vamos a dar inicio con lo que estamos, por respeto a los que han sido puntuales, ¿no? Bueno, la clase de hoy vamos a ver sobre el ciclo de vida de los proyectos. A ver, antes de dar los detalles, es importante que tengamos que enfocar el panorama de los proyectos. A ver, ustedes hacen aplicaciones móviles, mejor dicho, hacen ingeniería de software, desarrollo, hacen cableado estructurado, redes, base de datos, un sinnúmero de trabajos, de proyectos que están relacionados con las áreas informáticas. Bien, entonces, todo proyecto de cualquier tipo que este sea, del que he nombrado, y de otros adicionales, tienen un ciclo de vida del proyecto. Es importante ir separando por partes, por componentes, todos y cada uno de estos elementos, puesto que de esta manera vamos a lograr poner en orden, clarificando todos y cada uno de los componentes de mi proyecto y saber cuándo estoy en la etapa de levantamiento de información, cuándo estoy en la etapa de viabilidad, de factibilidad, cuándo llego o finalizo la etapa de desarrollo, cuándo empiezo la etapa de pruebas, cuándo empiezo la etapa de implantación y la entrega final al cliente para que el proyecto empiece a operar. En eso consiste el ciclo de vida de los proyectos. Y lógicamente ese ciclo me va a establecer no solo un cronograma de trabajo, sino que también me va a establecer un presupuesto del costo, del valor que el proyecto puede tener de valor monetario o económico. Bien. Los proyectos es como esa visión del árbol dentro de una gran masa llamada bosque. Así, o sea, debo ser objetivo. Significa que yo tengo que mirar el árbol que me interesa, tengo que mirar el objetivo que me interesa, tengo que solucionar el problema que me interesa. Además, debemos percatarnos del enfoque estadístico. ¿Por qué las estadísticas? Las estadísticas son números, es descripción. Es importante que cada uno de nosotros como profesionales, como ingenieros que van a hacer, tengan esa capacidad para poder interpretar y explicar cualitativa y cuantitativamente los resultados de un proyecto. Entonces, el ciclo de vida me permite generar una diferencia básica entre lo que es y lo que no es un proyecto. El ciclo de vida es una secuencia de actividades, de fases. Cada fase tiene un inicio, cada fase tiene un final. Aparte de esto, este conjunto de fases tienen números, es decir, tienen una nominación y tiene un orden, cuándo lo hago y cuándo no. Pero también necesito saber qué metodología, de qué manera, de qué forma lo voy a realizar. Bien. Uno de los enfoques que realiza el PMBOK, uno de los enfoques que realiza el PMBOK es que todo proyecto se lo debe analizar a través del tiempo, desde un inicio hasta una parte de finalización. Segundo, los proyectos tienen niveles, es decir, se está avanzando medio, bajo, alto y nuevamente empieza a descender. Es decir, van bajando los niveles de costos, van bajando los niveles de interacción de todos los involucrados y de las metas. Bien. Por otro orden de cosas, es importante que nosotros debamos saber que al inicio el proyecto va a tener una etapa en la que tenemos que hacer una preparación del proyecto, una planificación del proyecto, empiezo a organizarla, esa organización y todo esto debe documentarse. Bien, en ese
Entonces, una vez que ya empiezo a hacer la preparación, ahora empiezo a hacer la ejecución. Es decir, los primeros dos macroactividades es la parte de diseño, luego empiezo a desarrollar y finalmente el proyecto tiene una terminación. Es decir, previo a la terminación ya tengo que ir preparando cómo voy a cerrar el proyecto, es decir, informes, facturación, debo planillar, entre otras cosas. Y desde luego hacer las pruebas. Por otro lado, bien, pese a que dice desarrollo de software, yo no quiero que lo vean como desarrollo de software, quiero que lo vean en general como desarrollo de proyectos informáticos. Cualquiera que sea el proyecto informático, nosotros tenemos que hacer un requerimiento del sistema, es decir, qué quiere el cliente de su proyecto y qué le vamos a entregar nosotros en el proyecto. Eso se llama el proyecto solución y el proyecto proyectar. Nosotros debemos saber cuáles son los requerimientos del cliente. Hay que analizarlos, posteriormente diseñarlos, hay que codificarlos, se realizan pruebas y posteriormente llegamos a la etapa de operación. Bien, llegamos a la etapa de operación. También, por otro lado, el mismo PMBOK, allá por el año 2010, ¿qué es lo que me está haciendo? Él me dice que yo tengo que hacer mejoras, él me dice que tengo que hacer mejoras, él me dice que tengo que realizar mejoras implementando un plan de negocio. Ese plan de negocio me van a generar ideas que van a tener un inicio y van a tener un final, porque al final yo necesito operar el proyecto. El ciclo de vida no solamente se lo va a dar cuando estoy en la etapa de diseño y desarrollo, y el ciclo de vida también se lo da cuando el proyecto ya está operando. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a identificar. Weideman, en cambio, enfoca el ciclo de vida en tres aspectos: de acuerdo al negocio, de acuerdo al producto y de acuerdo al proyecto. Negocio, producto y proyecto. ¿Sí? Prácticamente los dos primeros llegan a un abandono y luego el del ciclo de vida del proyecto tiene una finalización que no necesariamente es el abandono. Conceptualizan, desarrollan, operan, ejecutan. Ese es el enfoque que le da este autor. También ya el PMBOK, pero en el año 2014, él se empieza a dar cuenta que el proyecto tiene ciertas limitaciones, es decir, limitaciones geográficas en el contexto, en donde va a tener barreras de entrada y va a tener barreras de salida. En otras palabras, esto es un proceso. Es un proceso en donde tengo insumos de entradas, insumos de salidas, que necesito saber cuáles son mis entregables. Necesito saber cuáles son sus entregables. Bien. Necesito entonces establecer todos esos parámetros para tener claro. Bien. Con esos antecedentes del enfoque del uno u otro autor, es importante entonces que nosotros consideremos, muy al margen de cualquiera que sea el enfoque del tipo de proyecto, ciertos elementos de gran importancia para preparar los mismos. Bien, debo aclarar antes que previo a la formulación de un proyecto o solución, necesito haber identificado un problema. Necesito haber identificado un problema. Bien, primero debemos tener una razón. Si no hay razón para desarrollar o formular un proyecto, no hacerlo. Los proyectos tienen una finalidad, es decir, tienen un único objetivo, una única meta. En los proyectos vamos a tener involucrados unos que se beneficien y otros que no se beneficien. Vamos a tener productos, componentes esperados, van a haber expectativa de esos beneficiados, de esos involucrados, generan expectativa, es decir, una ilusión. Van a establecer en los proyectos cuál será el presupuesto, cuál será el cronograma, y también veremos los factores externos del proyecto.
Los factores externos del proyecto son los riesgos. Los riesgos que debemos identificarlo antes de la ejecución, es decir, en la etapa de diseño y ya ir preparando un plan de contingencia para que su ocurrencia no genere el fracaso del proyecto. Además, aquí presentamos 3 definiciones más de lo que es un proyecto. Lo hace la RAE, lo hace las Naciones Unidas y lo hace el Instituto Latinoamericano para Proyectos y Estudios Sociales, que es el IPES. Bien. Nuevamente, recordando que los proyectos, aparte de tener esa situación de que me generan actividades, presupuestos, objetivos, etcétera, tenemos que tener claro de que debe ser una solución rápida, inteligente, que me permiten resolver necesidades humanas. Con esas aclaratorias, entonces, una vez que ya surgieron las ideas, una vez que ya sé el problema identificado, entonces se me viene a la cabeza cuántas maneras, cuántas alternativas tengo para dar solución al proyecto. Esas alternativas toman el nombre de viabilidad y prefactibilidad del proyecto. Es decir, necesito demostrar, necesito darme cuenta si el proyecto es viable o no es viable, desde el punto de vista técnico, operativo, legal, financiero, económico y medioambiental, al menos. No puedo decir, el proyecto sí es viable porque sí va a funcionar. ¿Cómo está seguro que va a funcionar? Demuéstremelo. Demuéstrelo. Bien. Las alternativas no es empezar a desarrollar actividades, sino a empezar a hacer trabajo de ingeniería. Hacer trabajo de ingeniería. Bien. Luego empezamos ahora sí a tener claro las etapas del proyecto. Una vez realizado el estudio de prefactibilidad, entonces empiezo la etapa de preinversión llamada la etapa de diseño. Ya voy a diseñar el proyecto, empiezo a armar, a hacer sincronizar todos y cada uno de los elementos requirientes, necesarios, pertinentes para que el proyecto me funcione, y de esa manera yo puedo sacar los análisis y más que todo demostrar al cliente que el proyecto es financieramente viable y económicamente viable. Es decir, que el proyecto, esa inversión que va a realizarse, se puede recuperar o me va a generar ganancias. A nivel económico, que me va a generar beneficios al cliente, a quien me vende el producto y a quien va a hacer uso del producto. Luego en la etapa de inversión, que no es más que la etapa de desarrollo, es cuando se empieza a ejecutar todo lo que me dice en el diseño, cumpliendo a cabalidad las especificaciones técnicas determinadas en el diseño. Bien. Ustedes en este momento, ¿cómo han estado acostumbrados a trabajar? Que ustedes mismos diseñan y ustedes mismos desarrollan. Van a encontrarse en algún momento en que le dicen, señores, aquí está el diseño, quiero que me lo desarrolle o ejecute. Y van a tener que empezar a revisar, a analizar si lo que está diseñado está correctamente realizado. Verificar que no se haya pasado nada por alto. Verificar que no haya algún costo por faltar y que debería incluirse. Bien. Así son los trabajos en el campo y el mundo profesional. ¿Alguna pregunta, por favor, dudas? Pueden escribirla a través del chat. Bien. ¿Está claro hasta allí, por favor? Hola. Hola, ¿me están escuchando? Sí, está claro, ingeniero. Hasta el momento está claro. Bien. Es importante que estén atentos y vayan indicando si van entendiendo, porque todo lo que les estoy explicando ustedes lo necesitan para realizar los deberes. Y los deberes, lógicamente, son los entregables para que ustedes puedan tener una calificación, optar por una calificación. Bien.
más que optar por una calificación es importante, y a mí lo que más me interesa es que ustedes le muestren interés, porque realmente les indico con mucha transparencia y sinceridad, esto lo van a necesitar ustedes en el ejercicio profesional. Desde luego si van a ejercerlo. Pero en el momento que yo estoy realizando un trabajo, siempre me entra la incertidumbre. ¿Me funcionará? ¿No me funcionará? ¿El proyecto será un éxito o no? Siempre eso nos va a rondar en la cabeza. Tenemos temor al fracaso. Entonces, yo empiezo a hacer un análisis y digo, bueno, necesito que mi proyecto tenga un análisis adecuado, que no falte nada, que toda la información esté completa, que todo levantamiento de información esté completo y que sea real, que no sea inventada. Mucho más aún, dentro de la parte informática, me puede generar un fracaso del proyecto los cambios de tecnología. Normalmente a ustedes, cuando digo ustedes me refiero a los profesionales o a los estudiantes de informática, es que dicen la palabra tecnología de punta, la tecnología de última generación. Yo les recuerdo que la tecnología de punta o la tecnología de última generación de hoy día, 21 de mayo de 2021, no es la misma tecnología quizás que vayamos a tener en diciembre. Quizás que vayamos a tener en el mes de diciembre. En ese sentido, no utilicemos palabras de moda. Podemos decir, los equipos tecnológicos a utilizar en este momento en el proyecto son computadores de escritorio o computadores tipo lacto, portátil, Core i5, Core i7, con un disco duro de 1 tera, con 8 GB de memoria RAM, pantallas de 15 pulgadas, teclado numérico expandido, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, probablemente en diciembre ya no tengamos la Core i5 y Core i7, tengamos alguna otra mejor. Bien. Lo que podríamos nosotros poner con características, como complemento, con características similares o superiores en caso de no realizarse el proyecto en el lapso de 6 meses. Con eso nosotros podemos decir que en 6 meses podríamos actualizar las características del equipo y lógicamente el costo del equipo. Miren que les estoy indicando. Segundo, en este momento nosotros tenemos dos aspectos: cambios políticos y tenemos cambios de gobierno. En ese cambio político, en ese cambio de gobierno, puede hacer que hayan variaciones o que el proyecto fracase. Simplemente te digan, ¿sabe qué? No se lo va a hacer. No se lo va a hacer. Bien. Variaciones de política económica. Tenemos una ventaja, que al tener como moneda propia el dólar, por llamarlo así, dentro del campo monetario del país, eso implica de que no va a haber mucha variación de costos. Más sin embargo, las proformas se presentan con una validez de 15 días o de 30 días. Bien. Y nos vamos a las relaciones comerciales. Es importante cuando ustedes hagan el trato con un proveedor, verifiquen que verifiquen que la proforma contenga todos y cada uno de los elementos, todos y cada uno de los elementos de ¿cómo se llama? Todos y cada uno de los elementos de que me diga plazo, que me diga forma de pago, que me diga garantías, entre otras cosas. En caso de que no funcione de esa manera, entonces es importante que contactemos al proveedor,
y le aclaremos todo lo que tengamos que hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, hay tantas cosas que me pueden preguntar, por favor. Yo tengo en mente muchas preguntas que me las quisiera hacer, pero quisiera que vengan de ustedes. Bien. ¿Qué más debo tomar en cuenta con las relaciones comerciales? En el momento que llegue un acuerdo, firmemos un contrato, o por lo menos la proforma, sumíllela, aceptada y contratada. Es decir, escribamos todos y cada uno de los elementos, escribamos todos y cada una de las dudas que tengamos en cuanto a la proforma, en cuanto al contrato. Y además, otra cosa importante, no nos peleemos con el proveedor. De una u otra manera es parte del proceso del engranaje de la comercialización integral. Bien. Deben empezar lo que veían con el abogado Pedro Piguave, que sí, que es una clase fastidiosa, que es una clase molestosa, que yo soy ingeniero en sistemas, que para qué me dan esto, que para qué me dan lo de aquí, para qué me dan lo de allá. Yo también lo decía cuando tenía la edad de ustedes y era estudiante universitario. ¿Para qué me dan eso? No me sirve. Yo necesito que me den materias técnicas. Pero sucede que cuando me gradué, empecé a tener trabajos, relaciones contractuales y necesitaba firmar contratos. Y sucede que la parte legal yo necesitaba haber aprendido más de lo que el profesor me enseñó. Entonces, necesitamos empaparnos de lo básico de los contratos, firmas de contrato, sumillas de contrato, estar de acuerdo, aceptar las condiciones. Algo similar cuando firmamos un contrato de un formulario de TV Cable, de Neclay, etcétera. Vemos 3, 4, 5 hojas con letra chiquita y solamente firmamos y no leemos. Entonces, yo necesito saber y conocer lo básico del marco legal. Y finalmente, ¿qué más me puede llevar al fracaso de un proyecto? Me puede llevar al fracaso de un proyecto la inestabilidad de la naturaleza. La inestabilidad de la naturaleza. Esa inestabilidad de la naturaleza puede conllevarme a lo que ya pasamos, ¿no? por hace algún tiempo. Ya, lo que fue el terremoto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que quieran saber? Ingeniero, la inestabilidad de la naturaleza no solo tiene que ser un terremoto, ¿verdad? Sino también puede ser, qué sé yo, por una mala obra en una construcción, no sé, se puede perder los datos que tengamos, no sé. Ya, gracias, verá, gracias. Una pregunta importante. Por eso les decía, yo tengo muchas preguntas en mente que me las pudiera auto hacer, auto preguntar. Sin embargo, quiero que vengan de ustedes. Sí. ¿Qué tal si una edificación donde nosotros tengamos, no sé, la infraestructura de red, constructivamente, se tenga un mal cálculo estructural y se venga abajo y no preveímos? Voy a ponerla más fácil, que el edificio está bien realizado, pero sucede que puse los equipos en un espacio físico en donde era casi perceptible que ese equipo se podía caer de allí. Entonces, eso puede hacer que el proyecto fracase. ¿Cómo puede fracasar? Les van a demandar por daños de equipos, les van a demandar y pueden hacer una demanda de tipo legal y penal. ¿Sí? Es decir, lo pueden enviar preso, civil y penal, perdón, y los pueden solicitar una indemnización. No, pero los equipos me costaron $50,000, sí, más el tiempo que he perdido, más la información que se me perdió, entre otras cosas. Así es, estimado alumno.
en este caso Ariel. Y hay que etiquetarte bien, Ariel, es apellidos y nombres primero. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más, por favor? Ingeniero. ¿Alguien más? Bien. Entonces, imaginémonos que ya hemos identificado el problema y ahora hemos formulado el proyecto, ya hemos hecho el estudio de factibilidad. Entonces, tenemos que empezar a evaluarlo y quien va a contratarnos va a determinar si el proyecto justifica o no justifica lo que él quiere. Entonces, si justifica, él le dirá, ok, yo lo llamo en una semana, 15 días, un mes, entre otras palabras. O simplemente le diga, ¿sabe qué? No estoy interesado y el proyecto lo archivan. Bien. Y el proyecto lo archivan. En caso de que sí sea, para que esté en espera, él que va a invertir le va a decir, ok, ya he decidido invertir y voy a contratarlo. Bien, entonces empiece a ejecutar el proyecto y manos a la obra. Regresando al paso anterior, en caso de que me digan, ¿sabe qué? Ahorita no hay presupuesto, espérese hasta segunda orden. Entonces el proyecto tendrá una espera y cuando me digan, ya está listo, ahora sí, venga para contratarlo, entonces les recomiendo que actualicen. Más aún si es un proyecto informático. Actualicen costos, actualicen la revisión del diseño, porque probablemente en 6 meses, en un año, ya me cambió la problemática de lo que quería solucionar. Miren que les estoy diciendo con bastante claridad. Bien. Ahora sí, ¿qué tipo de evaluación, qué tipo de análisis tengo que hacer? Ya algo les venía diciendo al inicio. Tengo que ver si me conviene desde el punto económico, si me conviene desde el punto financiero el proyecto. Tengo que ver la parte técnica, operativa, la usabilidad del proyecto, la facilidad de uso del proyecto, la parte legal, si hay un contrato, si el software utilizado es pagado, si no es pagado, entre otras cosas. Entonces, necesitan ustedes conocer, necesitan ustedes saber, desde el punto de vista legal, si conviene o no conviene el proyecto. Bien. Y los dos últimos es la parte de género, es la parte de ambiental. La parte de género es porque ahora nos indican que en el proyecto deben haber discapacitados, que en el proyecto debe haber acceso a todas las personas de trabajo, entre otras cosas. En la parte ambiental, verificar si voy a generar algún impacto negativo, es decir, que mi proyecto sea netamente alto material de trabajos impresos, que necesite alta capacidad de equipos de enfriamiento para poder mantener mis servidores a una temperatura óptima de trabajo. ¿Qué pasará? Bien. Esta lámina me encanta muchísimo y por eso la he puesto en dos partes. Bien. La primera parte es sobre el estudio técnico y la segunda parte es sobre la parte comercial. Bien, en el estudio técnico es uno de los errores que ustedes tienen y que no lo hacen a cabalidad. Bien, ¿qué profesión van a tener ustedes? ¿Me ayudan? ¿Qué profesión van a tener ustedes? Ingeniería en sistemas. Van a ser ingenieros, ¿verdad? Entonces, Ingeniero en sistema. ya, todo ingeniero necesita saber un estudio técnico. Necesita no solo saberlo, necesita hacerlo. Ese estudio técnico tienen que analizarlo, tienen que analizar el estudio técnico. Necesitan ustedes hacer un estudio de ingeniería, es decir, todo esto se llama trabajo de ingeniería. La viabilidad técnica es el trabajo de ingeniería. ¿Cómo lo voy a diseñar? ¿Cómo van a ser los interfaces? ¿Cómo voy a interrelacionar las bases de datos? ¿Cómo voy a transmitir la información? Etcétera, etcétera. Es importante el trabajo de ingeniería que le debe hacer eco y dar un renombre al título que tienen ustedes y que tengo yo como ingeniero. Bien.
Necesito la parte comercial, saber de manera específica, de manera concreta, cuál va a ser mi nicho de mercado. Necesito saber cuál va a ser, necesito saber cuál va a ser mi potencial cliente, cuál va a ser mi potencial cliente, entre otros aspectos. Bien. Si hay preguntas, pueden escribirlo a través del chat. Bien. Ahora, si ya me hablaron de análisis, ya me hablaron de evaluación, si me hablaron de trabajo de ingeniería, entonces yo necesito saber cuándo hago la evaluación. ¿Cuándo? Déjenme decirle, queridos alumnos, que la evaluación se la hace siempre. La evaluación se la hace siempre. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo desayunan ustedes? ¿Desayunan un día a la semana? ¿Desayunan un día a la semana? Todos los días. Todos los días. ¿Almuerzan un día a la semana? Todos los días, ¿verdad? Todos los días. Al menos nos cepillamos los dientes una vez al día, pero en forma permanente. Así son los proyectos. Siempre hay que evaluarlos. Desde la idea hasta cuando está operando. Siempre. Yo voy a ir detectando fallos y debo ir solucionando esos fallos. Bien. ¿Algo más? Bien. ¿Qué más tenemos? 3 términos que siempre lo escuchamos y que nos vienen a la duda, nos confunden, qué será, qué no será, entre otras cosas. Para esto es importante saber cuál es la información que compone un proyecto a nivel de perfil, un proyecto a nivel de prefactibilidad o un proyecto a nivel de factibilidad. Normalmente, los proyectos a nivel de perfil es una especie aproximada de información, es una especie de resumen indicando en qué consiste el proyecto, qué me permite solucionar, cómo lo voy a hacer, qué me permite tener como resultado de impacto y qué conflicto o malestar me está generando a nivel de perfil. Al nivel de prefactibilidad, no solamente tengo que realizar un diagnóstico, ahora ya tengo que adicionarle un presupuesto aproximado, un cronograma aproximado, una fundamentación de la información, del problema, dónde lo investigué, cuáles fueron los informantes claves, entre otros aspectos. Y finalmente, llegamos al proyecto a nivel de factibilidad. Significa que el proyecto debe estar integralmente completo, con un estudio de viabilidad sustentado y prácticamente pasado a limpio, presupuesto, cronogramas, especificaciones técnicas y un plan de desarrollo del proyecto, un plan de implantación, un plan de pruebas y un plan de entrega al cliente. Esos son los 3 aspectos que yo debo tener claro en qué consisten esos nombrecitos en el ámbito de proyectos. Pues bueno, habrán las dudas y dirán, profesor, bueno, usted nos está indicando, todo está muy bonito, pero a mí no me han enseñado eso a lo largo de estos 7, 8 semestres. Lo que pasa es que les han ido enseñando más o menos como cuando uno está en un curso de cocina, que nos van enseñando por separados. Ahí tenemos MasterChef. Mírenme la secuencia de MasterChef, cómo tuvo el desarrollo hasta llegar al final. Empezaron con lo básico y posteriormente ya les empezaban a decir, integre todos los conocimientos. Esa integración de conocimientos, déjenme decirles, queridos alumnos, que lo que yo les estoy compartiendo, explicando, es una teoría universal que ustedes la pueden adaptar al proyecto informático. No importa si es un proyecto con fines o sin fines de lucro. No importa que el proyecto sea informático. No importa si ustedes vayan a generar, perdón, un producto, un servicio, una investigación. Además,
va a depender de si el proyecto lo ejecuta el Estado o el sector privado. No importa si el proyecto es grande, pequeño, local o regional. Toda esta conceptualización es adaptable a nuestros proyectos informáticos. En esta lámina presentamos ciertas características entre lo que es un proyecto social y lo que es un proyecto privado. Entre lo que es un proyecto social o lo que es un proyecto privado. Bien. Ahora debemos tomar nosotros la decisión o debemos tener en cuenta 3 criterios para yo establecer si mi proyecto lo puedo ejecutar de una manera básica identificando lo siguiente. Pues, entonces, al haber identificado el problema y queremos buscar la solución, lo primero que me debo preguntar, ¿lo quiero, lo deseo hacer? No preguntarme, sino decirlo, lo deseo hacer. Declararlo. Esa declaración se llaman políticas. Entonces, la opción de poder establecer la determinación de una política, entonces ustedes empiezan a caminar mucho más allá y dicen, sí es posible hacerlo. Entonces, hay posibilidades técnicas, financieras y económicas de poder hacerlo. Y luego, es necesario hacerlo, no sobredimensionarlo ni subdimensionarlo, lo justo y lo necesario. Es decir, es necesario, las necesidades son meritorias. Si se cumplen esos 3 criterios, entonces hay que tomar la decisión. Declarado, ejecútese, proceda. Luego, una vez que ya hemos pasado todo este transitar de elementos, antecedentes, documentales de lo que es un proyecto, y lo vamos a ver en la siguiente clase, por favor, háganme en acuerdo, el día lunes, que lo que yo les estoy diciendo, les voy a mostrar un proyecto real informático. Primero, que parte con un inicio de ideas, identificación del problema, llegamos a la parte teórica, es decir, de diseño, y llegamos a la parte práctica, es decir, de ejecución. El lunes, por favor, hacerme acuerdo para compartirles esa experiencia. Bien, entonces, iniciamos de una manera vaga de ideas en que el proyecto inicialmente vamos tomando apuntes, luego le vamos dando forma, es decir, se genera un diagnóstico y eso me va a permitir ahora sí tener más claro la línea base para hacer el trabajo de ingeniería. Entonces empezamos a ejecutar el proyecto y empezamos a hacer la revisión, el seguimiento del mismo. Bien. Luego hay que monitorearlo. ¿Qué significa el monitoreo? Empiezo a revisar que todo esté funcionando de manera óptima y adecuada. Adicionalmente a esto, cuando ya el proyecto esté funcionando, empiezo a establecer los resultados de impacto y determinar si el proyecto fue exitoso o no fue exitoso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Ahora, como nuestro tema central era ciclos de vida de un proyecto o ciclos de un proyecto. Ese ciclo de un proyecto, en este caso, vamos a ver con el enfoque que le hace el Banco Interamericano de Desarrollo como punto de partida. Bien. Los proyectos, de acuerdo al BIC, dice que hay que identificar las ideas, identificar el problema, se empiezan a definir los objetivos, y adicionalmente a esto, en base al problema identificado, yo hago una búsqueda de solución a priori, empezamos a diseñar, ya en el diseño debe estar con su factibilidad realizada, empezarán posteriormente
a determinarse el análisis y aprobación, es decir, a revisión del cliente para que dé luz verde o se toma la decisión de ejecutar o contratar. Bien, en ese momento ejecutamos y una vez que ejecuta empiezo a hacer esa revisión de mi proyecto de manera integral. Bien. Pero bueno, ustedes dirán, profesor, pero estamos analizando con el ciclo de vida. ¿Qué pasa con las otras instituciones? Bien. La comparación con los ciclos de vida de otras instituciones, de otros elementos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que primero, todos tienen un inicio y todos tienen un final. Hasta ahí no ha cambiado nada, no varía nada. Es decir, aquí abajo puede ser el ciclo de vida de lo que el profesor Mauricio, lo que el profesor César, lo que el profesor Rubén, lo que el profesor John le enseñó, tienen un inicio y un final. El BIC decía, ahí estoy poniendo los ciclos de vida del BIC, y están relacionados con un hito de control. Un hito de control lo represento con estas flechitas. Bien. Cualquier otro elemento, persona o institución, siempre va a decirle cuáles son las ideas, qué idea tienes para preparar tu proyecto. Les va a decir, haga la prefactibilidad del proyecto, levante información, verifique si es factible o no factible, haga el estudio de viabilidad, ahora sí fundamente técnicamente si es necesario, y empieza en este momento, aquí termina la etapa de diseño y empieza la etapa de ejecución. Esa etapa de ejecución, una vez que se finalice, que se haya implementado, tiene que operar y hacerse mantenimiento. En algún momento ese proyecto tendrá que abandonarse o tendrá que actualizarse. Entonces, no hay nada escondido. Bien. Ya vimos, la etapa de preinversión es diseño, la etapa de inversión es de desarrollo. Hay otras instituciones que dicen, bueno, la etapa de preinversión o diseño a nivel de factibilidad está establecida en la parte, es más conceptual y de definición, es conceptual, el diseño es conceptual. Bien. La etapa de inversión es práctica, teoría, el diseño, práctico, el desarrollo, y debe quedar listo para que empiece a funcionar. Estoy buscando algunos esquemas con diferentes palabras para aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Bien. ¿Qué más podemos tener? Que los proyectos tienen una secuencia algorítmica, lógica de información, ¿sí? Una secuencia lógica, algorítmica de información, y que las etapas se cierran cuando éstas hayan sido finalizadas. No podemos finalizar sin antes haber puesto todos los elementos completos. Bien. Deben haber responsables en cada uno de los elementos, deben tener un orden de ocurrencia, las actividades deben ser coherentes, hay que tener precisión, no sobredimensionar el proyecto, por favor. Esa sobredimensión del proyecto hace que se encarezca el proyecto y sea más largo. Bien. Vamos a finalizar con esta parte de las ideas. Este apartado de las ideas, y finalizamos la clase. ¿Cómo surgen las ideas del proyecto? Las ideas del proyecto surgen de miles de maneras. Escuchando televisión, escuchando conversaciones, observando lo que pasa en la calle, observando lo que veo en un paseo con el uso tecnológico, entre otras cosas. Cuando voy a una función de cine, cuando voy a una exposición, a una casa abierta. En macro, yo empiezo a identificar el proyecto. Voy a hacerlo sobre base de datos. Muy bien. ¿Qué quiero hacer sobre base de datos? Quiero hacer sobre base de datos netamente de clientes. Ok. Base de datos de clientes, ¿de dónde? De la ciudad de Manta. Ok. De la ciudad de Manta, esa base de datos de clientes, ¿de qué lo quieres hacer?
voy a hacerle de todos los profesionales del área de las ingenierías, por ejemplo. Miren, ve, ya lo fui segmentando poquito a poco. Bien. Cuando tenemos muchas ideas hay que jerarquizarlas. Digo jerarquizarlas porque si ustedes las quieren solucionar todas, el proyecto se le hace más grande económicamente y de tiempo. Entonces habrá que seleccionar en importancia cuál sí y cuál no. Bien. Ya les indicaba les indicaba que la identificación de las ideas del proyecto pueden surgir de muchas formas. Bien. Hay una clave de oro que se dice en proyectos. Hay que tener buenas ideas, no cualquier idea basura. Todas las ideas son buenas, entonces me genera una buena base de datos. Determino la necesidad o apliquen los 3 criterios que vimos anteriormente. Bien. Entonces, ya vimos cómo, y lo he mencionado, cómo podemos identificar las ideas del proyecto. Bien. Vamos a quedar allí para que no se cansen y también, por favor, ya vayan trabajando, ya los grupos de trabajo, me imagino que deben ya estar enterados, la compañera debe haberlas, o el compañero debe haberles socializado los grupos, ¿sí? Deben haberles socializado los grupos. Bien, ¿hay alguna pregunta, por favor, antes de realizar el cierre? Apenas 14 estudiantes han estado presentes. Bien, voy a tomar muy en cuenta la asistencia, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? Puede ser una pregunta. Sí, Luis. Dígame, Luis, le escucho. No, yo le había dicho que no, el que tenía la pregunta es el compañero Joshua, profe. Ya, por favor, dígame, adelante. Lo que pasa es que al parecer en mi grupo se ha retirado un compañero. Entonces, igual creo que solamente trabajaremos lo que estamos ahí. Así es. Délo feliz, denle éxito al compañero que se retiró. Alguien se retiró Eh, ya. otra pregunta. Sí, yo sé. En la parte que usted hablaba que igual lo principal es identificar un problema, ¿no? Así Se es. podría decir también que es identificar una necesidad en la sociedad para... Un problema es una necesidad insatisfecha. Sí, esa era mi duda. Porque igual si uno encuentra algo que la gente necesita, de ahí puede creer, se puede decir que es una gran idea de negocio porque sale rentable. Exacto, O sea, verá, si no me equivoco, ustedes, perdón, Joshua, si no me equivoco, ustedes en la biblioteca, creo que tienen una carpeta de ejemplos, con ejemplos, creo. ¿Sí? Igual hay bastante material como para que puedan guiarse. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola. no, por mi lado no. Todo bien. ¿Algún otro compañero, por favor? Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame, Ariel. Eh, un proyecto de los cuales, o sea, tenemos que hacer un proyecto, también se puede escoger como tema para tesis o solo... Qué bien, Ariel, Ariel. Buena pregunta. Verán. Anteriormente, bueno, está cambiando un poquito. Ustedes saben, la carrera de ingeniería ya está por finalizar, se aperturó la DIT, la DTI, perdón. Entonces, yo también daba la asignatura de Proyecto Integrador 2, Gestión de Proyectos y Guías de Titulación. Entonces, esas 3 asignaturas tienen una secuencia. En Proyecto Integrador 2 yo les decía al estudiante, más o menos los deberes aproximados de lo que tienen que hacer ustedes, les decía, apunten con ese tema para llevarlo a tesis. Entonces, como no les di yo clase en Proyecto Integrador 2, aprovechemos ahora. Si ustedes pueden empezar a preparar este proyecto, que más, ya van puliéndolo, lo pueden llevar a temas de titulación. Y mucho ojo, Ariel, y para todos. Pilas, Ariel, que tú parece que enfocaste bien la idea. Aprovecha las explicaciones que les estoy dando aquí porque les va a servir muchísimo, es una base fundamental como herramienta metodológica para que su trabajo de titulación de tesis avance más rápido y sea exitoso, ¿sí? Para todos.
Bien, en algún momento háganme en acuerdo, tengo bastante información, el lunes me hacen acuerdo, hacemos un poquito de clase, completamos lo que es ciclo de vida y les comparto un proyecto real. Y ojalá nos alcance el tiempo, y si no lo hacemos en la clase subsiguiente, para enseñarle una tesis de las que yo dirigí y que normalmente le digo al estudiante, esto es lo que tienes que contener. Por favor, me hacen acuerdo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, pero el lunes no es feriado. Ah, perdón. Bueno, qué pena con ustedes que nos perdamos ese día de clase, ¿no? Sí, no hay problema. Entonces ya perdemos un día, miren, sería el otro viernes. De pronto tampoco quisiera que el otro viernes, porque perdimos, o sea, porque legalmente perdimos la clase, tampoco los voy a tener las 2 horas. Sí, es cansado, es cansado. Es bien cansado. No es lo mismo que dar clase presencial. Pero no podría subir igual los temas de la tesis que tiene ahí y en el aula, en cualquier plataforma, para por lo menos uno ver cómo más o menos se va Podría haciendo. ser, podría ser. No hay problema, podría ser. Ya, bueno, el del proyecto si no les puedo compartir, porque es un trabajo profesional particular y yo tengo un contrato ya. Cuando tú normalmente haces un contrato profesional, te ponen una cláusula que se llama cláusula de confidencialidad, en donde te dicen que una vez terminado el contrato con esa empresa, no puedes divulgar públicamente facilitando la información documental durante 5 años o durante 2 años, dependiendo que diga el contrato. O solicitando autorización de los dueños del contratante. Bien, ese de ahí sí no les puedo compartir. Bien, ¿algo más? Otra Mira, pregunta, perdón ingeniero. Ariel, traten de aprovechar todas las preguntas. No soy el sabelotodo, no soy el más experimentado del mundo, pero al menos dentro de nuestro contexto sí conozco muchas cosas porque ejerzo la profesión y les puedo compartir para aportarles en el crecimiento y mejora de su preparación académica profesional. ¿De acuerdo? Bueno, no habiendo ninguna otra pregunta, alguna otra duda, les agradezco, gracias por su atención. Qué pena que apenas habían 16, se retiró uno, no sé qué pasó, ni siquiera avisó por chat ni nada porque se retiró. Pero bueno, gracias, que tengan un lindo fin de semana y cuídense por favor. Un abrazo, bendiciones. Gracias, ingeniero.